Por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Es un capítulo que repasamos versículo por versículo durante la hora de escuela dominical. Lo vimos juntos con Salmo 111. Ahora queremos ver el mismo pasaje, pero en dos aplicaciones a la iglesia en el Señor Cristo Jesús del Nuevo Testamento. Queremos enfocar en estas dos características que estamos por ver. Y Padre Celestial, pedimos de nuevo que nos llenes en tu Espíritu Santo para que entendamos bien tu palabra, para que veamos no solo tu gloria manifestada al pueblo de Israel hace tantos milenios, sino también cómo sigues manifestando tu poder aún hoy en día. Por favor, alúmbranos por tu Espíritu Santo en toda sabiduría, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo 31, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios. A ver, pensando en todo lo que hemos visto desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta ahora, Éxodo 31, versículo 3, ¿quién fue la primera persona en la Biblia con que describieron de esta manera? Que ha sido llenado del Espíritu de Dios. Vimos Génesis capítulo 1, versículo 1, si no me equivoco, en el año 2018. Y desde este entonces andamos versículo por versículo de Génesis 1, versículo 1 hasta ahora. Y en todo este tiempo, desde el año 2018, cuando empezamos en Génesis 1:1, ¿quién fue el primero descrito de esta manera? Lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Quién más en la Biblia, de Génesis hasta ahora, ha sido descrito como llenado del Espíritu de Dios? ¿Quién? Adán. Adán no fue descrito en ningún momento como llenado del Espíritu de Dios. Moisés, tampoco. ¿Quién? No, pero no ha descrito a Jesús entre Génesis. Sí, hay referencias a él, pero no lo ha. Abel, claro que hizo un sacrificio bueno a Dios, pero nunca fue descrito como llenado del Espíritu de Dios. Enoc sería una buena opción, ¿verdad? Pero nunca lo describieron como lleno del Espíritu de Dios. Abraham tal vez, pero nunca describieron a Abraham. ¿Cómo? José, pues hay un momento en que Faraón dice sobre José: ¿habrá alguien con el Espíritu de Dios en él? Pero pues no fue descrito José como llenado del Espíritu de Dios. Y cuando lo dice Faraón, claro, Faraón era pagano. Entonces puede ser que, quién sabe exactamente lo que quería decir Faraón con esto. Reconoció algo bueno, algo de los dioses en José, pero Jacob, no, tampoco. ¿Alguien ha adivinado que ¿alguien ha adivinado que esta es la primera vez en la Biblia que describe a alguien como llenado del Espíritu de Dios? Es la primera vez
en toda la Biblia en que describe a alguien como lleno del Espíritu de Dios. ¿Y quién es? ¿Quién es este Señor lleno del Espíritu de Dios? Bezalel. Bezalel es el primero descrito en toda la Biblia como lleno del Espíritu de Dios. Impresionante, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Bezalel lleno con el Espíritu? ¿Qué hizo? ¿Habló en lenguas? No. ¿Profetizó? No. ¿Hizo sanidades milagrosas? No. ¿Qué hizo? Trabajó en la construcción. Como dice el versículo 3, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Es un obrero de construcción, el primero descrito en la Biblia como lleno del Espíritu de Dios, para hacer precisamente esto, una obra de construcción. Impresionante, ¿verdad? Habríamos escogido a otro, un Moisés, un profeta, o pues a alguien más, pero es este, el escogido por Dios para hacer un trabajo. Y pues, ¿de dónde sacó este entrenamiento? Porque imagine las cosas en que trabaja, hace carpintería, trabaja con metales y todas estas cosas. Era que este señor era, vamos a decir, una persona común y corriente, y después de repente lo llenó el Espíritu Santo y se dio cuenta, wow, imagine, de repente tengo ideas para diseñar cosas y encuentro que puedo trabajar con las manos en la carpintería o lo que sea. No. Sí, él tuvo que aprender estas cosas. Por ejemplo, me hace recordar una pareja de otra denominación que decidió ir a la India para evangelizar. Muy buena idea. Entonces decidieron, nosotros por fe vamos a la India y cuando lleguemos, el Espíritu Santo nos va a dar la lengua que hablan las personas entre quienes estamos. Y por fe nos va a dar esta lengua y vamos a comunicar con ellos, vamos a explicarles el Evangelio y lo hacemos por fe. Entonces llegaron a la India. Los depositaron en una parte en la costa. ¿Y saben qué pasó? No entendieron ni palabra de lo que la gente les decía, ni pudieron decirles ni una palabra, aunque llegaron ahí por fe. Entonces, por fe, empezaron a estudiar la lengua y trabajar años entre esa gente para aprender la lengua de ellos y de poder comunicarles el Evangelio. Igual fue con Bezalel. El Espíritu Santo no nos cae como relámpago para decir, ahora hablas perfectamente el inglés. Ay, gracias, Señor. De un día a otro se cambió todo. Él no hace esto, pero sí lo que hace es que toma nuestro entrenamiento, lo que hemos aprendido, lo que hemos ejercitado, y lo utiliza para la gloria de Dios. Esto sí hace. Y lo hace en este caso también. ¿De dónde sacó Bezalel tanta sabiduría y tanto conocimiento? Pues de Dios, sí. Pero ¿en dónde lo practicó? ¿Dónde lo aprendió? ¿De dónde recibió su título? Fue a la Universidad Georgia Tech en Atlanta y se graduó en ingeniería. Puede ser de sus padres. ¿En dónde? ¿Dónde vivía Bezalel un año antes? En Egipto. Era esclavo. Lo aprendió en la esclavitud. Trabajando para Faraón, trabajando bajo opresión, maltratado como obrero, tratado injustamente
aprendió a ejercer estas tareas y ahora Dios lo llenó para utilizar lo que aprendió, pero para la gloria de Dios. Impresionante, ¿verdad? Aún lo que aprendemos en la tribulación puede servir para glorificar a Dios algún día. Impresionante. Y Él no es el único. Sigamos leyendo. Versículo 6. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en el ánimo ¿de quién? De todo sabio de corazón. Es decir, que hay todo un grupo de trabajadores que en Bezalel va a tener su asistente Aholiab, pero además hay todo un grupo de gente que aprendió sus oficios en la esclavitud, que ahora son libres y que ahora van a servirle a Dios con lo que aprendieron. Y Dios les ha dado sabiduría para manejar lo que aprendieron para su gloria. Impresionante. Y esto no es todo. Sino, siguiendo en el versículo 6, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan ¿qué? Todo lo que te he mandado. ¿Quién es este te? ¿A quién refiere la te? A Moisés, exactamente, para que hagan todo lo que te he mandado. Bien interesante. Moisés no va a hacer la obra. Moisés recibió las instrucciones, pero él no va a agarrar un tornillo o un martillo y empezar a trabajar, sino que estos otros van a hacer el trabajo, porque ha sido su preparación. En esto estaban preparados. Moisés les va a dar la instrucción y estos, llenos del Espíritu Santo, con toda sabiduría, van a hacer la obra. Impresionante. Y puede ser que si esto hemos entendido, vemos aquí un retrato de lo que en el futuro va a ser la iglesia en el Nuevo Testamento. Pues, ¿en qué sentido? Vamos a recordar quién tiene las instrucciones. Moisés, pero él no hace la obra. ¿Quiénes hacen la obra? Bezalel, Aholiab y todos los otros sabios de corazón. Miren lo que pasa en el Nuevo Testamento. Con un dedo en Éxodo 31, vayan a la carta a los Efesios. A la carta a los Efesios, ya pasando siglos, llegando a Efesios capítulo 4 y versículo 11. 4:11 de la carta a los Efesios. Y si usted leyó el libro de la membresía para ser miembro de la iglesia, posiblemente recuerda este ejemplo. Efesios 4:11. ¿Lo encontraron? Dice, y él mismo, hablando de Cristo Jesús, constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros, ¿qué? Profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos comunican, todos llevan la palabra. Todos enseñan, todos informan acerca de la palabra de Dios. Todos tienen en común la comunicación de la palabra de Dios. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si leyeron ese libro de la membresía, tal vez van a recordar que cuando empezamos como ministerio hispano en una iglesia norteamericana en el año
2001, recuerdo que repasé estos mismos versículos con ellos, un grupito en este entonces. Y leímos el versículo, les pregunté, en versículo 11, tenemos algunos como pastores que comunican la palabra. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Excelente. ¿Qué dijeron en ese entonces? El pastor. El pastor tiene que hacer todo. Si queremos un evento para los jóvenes, lo tiene que hacer el pastor. Si queremos una obra evangelística, tiene que hacerlo el pastor. Si queremos una escuela bíblica de vacaciones, tiene que hacerlo el pastor. Les dije, no, por favor. ¿Qué dice el versículo? A fin de perfeccionar a ¿quiénes? A los santos, a los creyentes, a los hermanos de la congregación, exactamente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a Bezalel, a fin de perfeccionar a Oliab, a fin de perfeccionar a todos sabios de corazón que hagan la obra del ministerio. Moisés no construyó el tabernáculo, sino los otros, llenos del Espíritu Santo. Es decir, Moisés no tuvo que preocuparse, ¿van a hacer buen trabajo? No, no sé si lo van a hacer bien. Tal vez se equivocó Dios en poner a tal persona en lugar a dirigir este ministerio. Y que Moisés no tuvo que hacer esto porque Dios le dijo, ¿sabe? Le di mi espíritu. Este está lleno del Espíritu Santo. Y es con la misma seguridad en que los hermanos en la iglesia hacen el trabajo del ministerio y no tengo que estar encima de todos porque ustedes tienen el Espíritu Santo. No tengo de qué preocuparme. Mi parte es comunicar la palabra. Y el Espíritu obra en ustedes para hacer cosas que jamás había imaginado yo, que jamás podría dirigir yo. Cosas en que me quedo maravillado, dando gracias a Dios. Mira cómo usaste tal persona de una manera que jamás pensaba posible o que ni imaginaba. Así es como el Espíritu Santo edifica su iglesia. Tiene sentido, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hablando de todos nosotros juntos, los que comunicamos la palabra, tanto como todos los otros que tienen el Espíritu Santo por fe en Cristo Jesús. Fíjense, otra vez, antes de dejar de lado este versículo, a fin de perfeccionar a, ¿cómo los describe? A los santos, a los santos, a los santificados. Uno dirá, pues estará hablando de otra persona, no de mí. No, si usted tiene fe en el Señor Cristo Jesús, usted es un santo, según la Biblia. Ha sido santificado. Ahora, no vamos a vender una vela con la foto de usted en el lobby para que alguien lo prende en casa y muestre alguna devoción. No estoy hablando de esta clase de santo. Estoy hablando de santos según la Biblia. Todos que tenemos fe en Cristo Jesús hemos sido santificados por la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. ¿Tiene sentido? Ahora vamos a ver un poco más de esta santificación volviendo a Éxodo capítulo 31. Entonces, volviendo a Éxodo 31, queremos ver otra faceta, otro retrato de la iglesia del Señor Cristo Jesús, pero manifestado desde acá en Éxodo 31. Ya vimos sobre Bezalel y todos los demás que van a hacer la obra de edificar el tabernáculo. Mire el versículo 12.
Éxodo 31:12. Dice, habló además Jehová a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, ustedes guardarán mis días de reposo. Ahora, recuerden la situación. Dios acaba de dar las instrucciones para construir el tabernáculo en todos los capítulos anteriores. Y el pueblo está entusiasmado. Ya han dado las donaciones a Moisés y Aarón. Todos están entusiasmados para tener esta obra. Imagine, Dios va a convivir con nosotros. Imagine el gozo si de repente les dijera, hermanos, ¿saben qué? Alguien nos donó un terreno. Y no solo esto, sino nos donaron también $2 millones para construir un templo. ¿Estaríamos entusiasmados? Amén. Diríamos, manos a la obra, que lo hagamos ahora. De hecho, punto aparte, no estoy inventando esta historia. Pasó a una iglesia en Dacula. Pero no a nosotros, desafortunadamente. Bueno, dejando esto de lado por el momento, estaríamos entusiasmados, ¿verdad? ¿Cuándo empezamos? De una vez, ya, antes de terminar el culto, vamos a empezar a limpiar el terreno y poner una fundación y esto. Y Dios dice, un momento, hay que haber un freno a tu entusiasmo. ¿Por qué? Mire, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo. ¿Qué vamos a querer hacer? Trabajar toditos los días, trabajar a cada hora, avanzar la obra hasta terminarlo y nos quedamos agotados al final, pero decimos gloria a Dios y Dios dice no va a ser así, sino que guardarán mis días de reposo. Un día en 7 va a ser un día sin trabajo. Ni podemos trabajar en poner en orden las herramientas. No, en nada van a ser este día, va a ser un día de reposo total. ¿De veras? Sí, especialmente por los que han sido entrenados como esclavos. Los esclavos no tienen día de reposo. Los esclavos trabajan todos los días de semana. Van a decir que, pero no está en nuestra ADN o reposo. Tenemos que trabajar. Dios dice, no, ustedes ya no son esclavos. Y él no es faraón. Van a tener un día de descanso, pero fíjese que esto no solo es para darles descanso. Sigamos leyendo. En verdad ustedes guardarán mis días de reposo porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Wow. Esto es para manifestar algo sobre Dios y su relación con Él, que Él nos santifica. Ahora, primero, observen esto. Varias veces en el libro de Éxodo hemos escuchado que Dios se identifica con algún título. Recuerdan que Israel cantó en Éxodo 15 que Jehová es un guerrero. Y luego Jehová les manifestó, yo soy tu sanador. Jehová tu sanador. Y luego, Jehová es mi bandera. En cada evento o en algunos de los eventos, pues Israel experimentó que nuestro Dios nos manifiesta algo de su gloria y hasta se describe por un nuevo nombre, un nuevo título, Jehová Nisi. Jehová Tsidkenu, Jehová lo que sea en el hebreo, y que pues de esta forma recordamos que nuestro Dios es fiel, es misericordioso, que es nuestro pastor o lo que sea de acuerdo con este título. Y estamos en uno de estos casos otra vez.
Jehová acaba de dar las instrucciones para todo el tabernáculo. Y dice, ¿saben qué? Van a guardar el día de reposo. ¿Para qué? Para que sepan, para que experimenten que yo soy Jehová que los santifica. Es decir, ustedes serán santificados porque guardan el día de reposo. No necesariamente. Serán santificados porque yo los he santificado. Yo los he puesto aparte. Yo los he escogido como mi pueblo. Por esto yo los santifico. Yo los pongo aparte del resto del mundo. Son mi tesoro especial. Dios es el que hace esto. Y mientras el pueblo guarda el día de reposo, están diciendo, sí, Señor. Sí, Señor. Tú nos santificas. Tú eres el que nos has puesto aparte del resto del mundo. Tú nos has hecho santo, nos has santificado. Tiene sentido hasta ahora, ¿verdad? Entonces describe, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Volveremos a este punto en un momento, no lo olviden. Versículo 14. Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profana, de cierto morirá. Wow. Porque cualquiera que hace alguna obra en él, a aquella persona, ¿qué le pasará? Será cortado de en medio de su pueblo. Entonces hay un doble castigo acá, que raras veces se juntan en un versículo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primer castigo? De cierto morirá. La idea es que la congregación mismo matará a la persona que trabaja en el día de reposo. Impresionante. ¿Alguien quiere encargarse de ese ministerio? No creo, pero esto es lo que acaba de decir Jehová Dios a Israel. Si alguien trabaja el día de reposo, ustedes lo matarán. Y luego hay el castigo de Dios. Aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Es que Dios va a asegurar que esta persona no tenga herederos, que su familia no sea prosperada, que toda su familia y su descendencia pierda su lugar en Israel. Impresionante. Pues el día de reposo entre Dios e Israel es bastante importante, ¿verdad? Y no solo nos lo dice una vez. Versículo 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá una tercera vez. Imagine. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En el séptimo día cesó y reposó. Dice Dios, este es algo que viene desde la creación. Y el pueblo de Israel lo va a guardar para siempre. Solo por pena de muerte, de excomunicación, no lo harán. Entonces, wow, ¿qué hacemos con esto? Obedecer, muy buena idea. ¿Cómo somos santificados los gentiles? Por la fe en Jesucristo, sí. Ahora, ¿cuál será la conexión?
Miren otra vez esta descripción al final del versículo 13, aquí dejamos hace un momento. Esta manifestación del nombre de Jehová con un nuevo título, para que sepan que yo soy, ¿quién? Jehová. ¿Y cómo se identifica Jehová, el Dios del pacto? Que os santifico, que los santifico. Entonces Él se identifica como el Dios de pacto que santifica a su pueblo. ¿Será que esto se repite en el Nuevo Testamento, esta descripción, este título? Sí, vamos a ver por lo menos un lugar donde se repite esto, pero de una forma que tal vez le parezca sorprendente. En la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. La carta a los Hebreos, casi al final del Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 11. Primero vamos a identificar a quién está describiendo el autor de la carta a los Hebreos. Dice, porque el que santifica. Ahora nosotros acabamos de ver en Éxodo capítulo 31, ¿quién es el que santifica? Jehová Dios, correcto. ¿A quién refiere aquí en versículo 11 como el que santifica y los que son santificados? Sí, así lo identifica el Señor Cristo Jesús. Jesucristo es el que santifica. Ahora, si usted dice, un momento, pastor, no entiendo. Jehová Dios santifica a su pueblo, ¿verdad? Correcto. Y Cristo Jesús santifica a su pueblo. Correcto, sí. Tal vez uno se queda confundido a decir, pero pensé que Jehová es el Padre, y luego hay el Hijo y el Espíritu Santo. Y le voy a decir, no, esto es un error. Espero que no piensas esto. Hay un solo Dios, Jehová Dios, en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Son tres personas del mismo ser. El Hijo es igual como Jehová, como el Padre. El Espíritu Santo es igual de Jehová como el Padre. ¿Cómo sabemos esto? Porque, como acabamos de ver, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento en que toman el nombre Jehová y sus atributos exclusivos solo para Jehová, las obras que solo hace Jehová, los títulos que solo pone a Jehová, y el Nuevo Testamento los pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo también. Porque tenemos un Dios que no es uno simple, sino que es un Dios en tres personas. Y Cristo Jesús manifiesta los mismos títulos y atributos que Jehová Dios, igual el Espíritu Santo. No es que el Padre es más Dios que el Hijo y el Espíritu Santo. No. Si uno piensa que Jehová es el Padre y ya, bueno, ha caído en un error en cuanto a conocer a Dios. Tiene sentido. Entonces, el que santifica y los que son santificados. Sería, pues, hablando aquí de nosotros o los que tenemos fe en el Señor Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta ahora? Entonces describan a Jesús como el que santifica. Describe a nosotros como los que somos santificados por fe en Cristo Jesús. De uno son todos.
Entonces dirán, pastor, esto se va poniendo un poco complicado. ¿Qué quiere decir esto? De uno son todos. Bueno, nos explica en unos pocos versículos. Lea, por ejemplo, versículo 14. Así que por cuanto los hijos, hablando de nosotros como hijos aquí, por cuanto los hijos, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Participaron de carne y sangre. ¿A ustedes de carne y sangre? Amén, algunos. Los otros, ¿ustedes son ángeles o espíritus? No, todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo Jesús, hablando de Él que santifica, Él también participó de lo mismo. Esto es lo que tenemos en común. ¿Cristo Jesús fue un ángel disfrazado como ser humano? No. Jesucristo fue Jehová Dios que tomó en sí toda una identidad, personalidad y todo lo que es un ser humano y lo añadió a su ser y fue concebido por el Espíritu Santo y llegó a vivir entre nosotros de carne y hueso también. Si estuviéramos nosotros para tocar las manos del Señor Cristo Jesús, no sería que se nos pasó, es solo una imagen. Él era de carne y hueso, igual como nosotros. Al abrazarlo, a darle de comer, a lo que sea, teníamos esto en común con Él. Éramos de un solo. El que santifica y los santificados somos del mismo. Tenemos la misma clase de carne y hueso entre nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esto? Sigamos leyendo versículo 14. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, hablando de su muerte en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Él murió, siendo de carne y hueso, murió por nosotros, que tenemos fe en Él, que estamos identificados con Él. Murió por nuestros pecados. Recibió en su carne y hueso el castigo que nosotros merecíamos en nuestro carne y hueso. Murió en nuestro lugar y se quedó enterrado. No, ¿qué le pasó? Resucitó al tercer día, igual como estábamos cantando hace poco, ¿verdad? Resucitó al tercer día y demostró su victoria entonces sobre la muerte, su victoria sobre nuestro pecado, sufrió el castigo de nuestros pecados y ya no hay más castigo que dar, porque Él murió al recibirlo. Y entonces, ¿qué nos queda? Vida eterna, como en su resurrección. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. ¿Cuál será la conexión? Recuerden lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo. ¿En qué estado estuvo Israel? En la esclavitud, cuando empezó el libro de Éxodo. Pero ¿qué pasó? Dios les dio libertad. Dios les dio libertad diciendo a Israel, pongan la sangre en la puerta, en los dos dinteles, en el dintel y los dos postes de la puerta, la sangre del sustituto que murió en lugar de sus primogénitos. Y mi ángel pasará, morirán todo primogénito en la casa que no tiene la sangre, mientras ustedes estarán protegidos. De igual forma, nosotros confiamos en la sangre derramada del Señor Cristo Jesús
en la cruz por nosotros. Y por eso tenemos la protección de la muerte y del diablo, tenemos vida eterna. Vivíamos nosotros en esclavitud en una época contra la muerte, con un temor. De hecho, les he contado en otras ocasiones cuando estaba en la universidad, hace muchos años. Cuando estaba en la universidad, para llegar a una clase me tocaba caminar al lado de un cementerio. Y no lo hacía. Siempre buscaba otra ruta. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la muerte. Porque la idea de morir me pesaba como algo en que no quería pensar. Y al caminar al lado de todos estos enterrados ahí, no es que pensé que un fantasma me iba a atacar ni nada. Solo no quería pensar en la muerte porque era joven, porque tenía toda mi vida por delante y no era cristiano y no sabía qué iba a pasar luego. Viví en temor de la muerte hasta que Cristo me salvó. Y después de esto, no tuve temor de la muerte, porque mi Señor resucitó de entre los muertos. Y sé que mi destino, mi fin, no va a ser un ataúd en el campo en Georgia en alguna parte, sino que cuando Cristo Jesús vuelva, voy a tener un cuerpo resucitado como el cuerpo de Él y voy a convivir con Él y con todos ustedes por toda la eternidad. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Esto tenemos por su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección. Somos unidos con Cristo Jesús por fe. Entonces, ¿qué tiene que ver con la santificación? Pues ahora vamos a considerarlo. Primero, todo lo que he explicado tiene sentido. Gloria a Dios. Vamos a ver en cuanto a esta santificación. Volviendo al versículo 11. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ok, que somos de carne y hueso, participamos en esto, sí. Por lo cual, ¿qué dice sobre el que santifica? No se avergüenza de llamarlos hermanos. Una descripción interesante. Cristo Jesús, el que nos santifica, nosotros siendo los santificados, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué habría alguna vergüenza en llamarnos hermanos? Pues hace unos 30 años tenía un amigo que era de Arkansas, del estado de Arkansas. Y en ese entonces, pues nunca había visitado el estado de Arkansas, no lo conozco. Pero este amigo era de allá y en esa época hacía una investigación de la genealogía de mi familia. Y recién había encontrado que un antepasado de la familia que vivió 1830, 1840, él pasó de Georgia, en donde estaba radicada nuestra familia, pasó a Arkansas. Pensé, qué interesante. Tengo familiares en Arkansas a quienes no conozco. Y muchos, porque este señor tuvo muchos hijos y luego nietos y los nietos se casaron, todos tuvieron. Entonces hay como una rama de la familia en Arkansas. Entonces, pues muy contento cuando supe que este amigo era de Arkansas. Le dije, pues sí, tengo algunos familiares que viven allá. Y empecé a nombrar los pueblitos y los condados de Arkansas donde viven mis familiares lejanos. Y él me paró y dijo, hermano, nadie se jacta de tener familias, de tener familiares en esos lugares que acaba de mencionar. Dije, ¿cómo? Dijo, es que pues allá, pues saben, hay rednecks y hay el élite entre los rednecks. Y pues de este lugar, estos son los rednecks peores de todos. Nadie jamás se jacta de tener familiares de estos lugares. Entonces me dije, pues
no sabía. Disculpe, no soy de allá, no conozco, ni conozco a estos familiares en realidad. ¿Qué aprendí? Pues, aún de algunos familiares hay que tener vergüenza. Hay que no identificarse con ellos, hay que no repetir sus nombres, porque pues puede ser que tiene mala fama. Oh, pero ¿Cristo hace esto con nosotros? Nunca, nunca. Puede ser que usted sea lo que llamamos en inglés la oveja negra de la familia. Puede ser que usted es la persona a quien los familiares al verte en una reunión familiar dicen, ojalá que fuera de otra familia. Puede ser que son rechazados hasta por sus propias familiares, pero nunca será rechazado por el Señor Cristo Jesús. ¿Y por qué no? Porque Él te ha santificado. Él derramó su sangre en la cruz para santificarte a ti. Y tú eres santificado. No hay cuestión de esto, no hay duda, no es para votación. Usted es santificado o santificada porque Cristo lo hizo. Y aquí describe, Él no se avergüenza de llamarte hermano o hermana. En cambio, y aquí el autor de la carta a los Hebreos cita la Sagrada Escritura para decir que aquí está la evidencia, está hablando de ti. Esto es el plan de Dios aún en el Antiguo Testamento, diciendo, versículo 12, esto como de la voz de Cristo Jesús, anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice al Padre. En medio de la congregación te alabaré. Entonces Jesús está diciendo ahí, mira, Padre, toda la congregación son mis hermanos. Todos son mis hermanos. No excluyo a ninguno porque yo los he santificado. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo, hablando Cristo Jesús, y ahora nos describe no como hermanos, sino como hijos. Piensen en el amor por los hijos. Piensen en el amor que tienes por los hijos. Así es el amor de Cristo Jesús por nosotros, a quien ha santificado. Yo y los hijos que Dios me dio. Nos ve a nosotros como regalo de su Padre a Él. ¡Qué impresionante! Nos ha santificado, nos llama hermanos, nos llama hijos, nos llama regalos del Padre hacia Él. Esta es la clase de amor que encontramos con anticipación en Éxodo capítulo 31, cuando Dios dice, yo soy Jehová que los santifico. No quiero castigarles. Quiero manifestar mi amor porque te he santificado. Ustedes son míos. Y esto es lo que explica en Éxodo 31. ¿Cómo somos santificados? Pues únicamente por la sangre que derramó el Señor Cristo Jesús por nosotros. Y pues les pregunto, no voy a decir que levanten la mano ni que pasen para el frente. Simplemente les pregunto, ¿usted es santificado? ¿Usted es santificada? Solo hay una manera de ser santificado. Es escuchar las buenas noticias del Señor Cristo Jesús. Como acabo de explicar, Él murió en la cruz por ti. Él resucitó de entre los muertos al tercer día y vuelve por nosotros para darnos vida eterna. Y si usted dice en su corazón, sí, así es. No confío en mí mismo.
para ser recibido por Dios. Confío en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por mí. Usted es santificado. Usted es santificado, recibido por el Señor Cristo Jesús. Cristo Jesús te llama hermano o hermana o hijo o hija, porque te santificó, dio su vida por ti. Padre Celestial, gracias por estas maravillosas noticias, por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo Jesús, quien de su propia voluntad murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor Cristo Jesús, por haber muerto en nuestro lugar. Gracias por tu resurrección de entre los muertos y por recibirnos por fe, por perdonar todos nuestros pecados y por darnos vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por haber obrado en nuestros corazones para que estas noticias no solo tuvieran sentido, sino que sean las noticias más valiosas que hay en este mundo. Gracias, Padre Celestial, de nuevo. Y pedimos que ahora entrar en la Santa Cena, que recibas toda la honra y la gloria, mientras seguimos en obediencia a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como les mencioné, este domingo, siendo el último domingo del mes, celebramos la Santa Cena. Alguien puede preguntar, pues, ¿quiénes participan en la Santa Cena? ¿Quiénes pueden participar en la Santa Cena y quiénes no? Y cada iglesia es un poco diferente.